y damos gracias a Dios por las vidas de cada uno y cada una de ustedes. Mis amados, les invito entonces a tener su Biblia a la mano. Tome asiento. Si quiere tomar un lapicero, un papel, ahí en su boletín puede tomar notas. Hoy entonces seguimos adelante con esta cuarta parte de esta serie que hemos llamado Evidencias. Usted recordará que comenzamos con las evidencias de la resurrección, pero luego entonces comenzamos a caminar por este camino de las evidencias, pero de la salvación. Las evidencias de que un hombre, una mujer, una persona está verdaderamente en Cristo. Mis amados, quisiera que nos enfoquemos en la primera carta que escribe el apóstol Juan. No en el Evangelio ahora, luego iremos al Evangelio, pero ahora quisiera que fuéramos a Primera de Juan capítulo 2 y versículo 6. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y de seguir adelante esta serie que tú has puesto en este corazón de tu siervo. Padre amado, escóndeme detrás de tu cruz y ruego, Señor Jesús, que tú seas escuchado. En tu nombre poderoso. Amén. Note usted entonces que en Primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 6, Juan es un conocedor de lo que está sucediendo con la iglesia del primer siglo. Los hombres y mujeres que ya habían convertido sus vidas al Señor, pero necesitaban fortalecerse espiritualmente, porque iban a enfrentar situaciones, iban a enfrentar pruebas, tentaciones, y también el hecho de poder discernir, bueno, quiénes son nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Para aquellos que prefieren el inglés, en las pantallas usted va a poder leerlo también. Veamos lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 2:6 dice: los que dicen que viven en Dios, note usted, los que dicen que viven en Dios deben vivir como ¿quién? ¿A qué apóstol menciona Juan? ¿A qué profeta menciona Juan? A ninguno de ellos. Dice, como Jesús vivió. Y da el nombre y el ejemplo. La Reina Valera 1960, que es muy popular obviamente en nuestro medio, dice, el que dice que permanece en él, note usted, el que dice, el que habla, el que comenta esto de que permanece en él, note usted la coma allí, en el lenguaje castellano es muy importante esto, dice, debe andar como él anduvo. Qué interesante, ¿no? La Reina Valera, debe andar, hay como un mandato, debe andar como él anduvo. La versión de Dios habla hoy dice así, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Y así podríamos ir leyendo varias versiones para nuestro estudio, pero encontraríamos una característica que todos dicen como Jesús, como Él. Eso no ha cambiado, aunque podamos leer diferentes Biblias, sin embargo siempre vamos a encontrar como Jesús. Ahora, alguna persona al escuchar esto tal vez se pueda frustrar un poco y pueda decir, wow, como Jesús, ¿no será eso imposible? ¿No será esa una meta muy grande? ¿No será una montaña imposible de pasar? Tal vez le parece a usted algo muy exigente. ¿Te das cuenta tal vez de nuestra débil naturaleza para enfrentar todos los días la demanda de la vida cristiana? ¿Crees que es así? Mis amados hermanos y hermanas y todos los que me están escuchando, por favor, preste atención a esto. Mire, la meta en la vida cristiana no es
caminar como otros caminan. La meta en la vida cristiana no es caminar como tu artista favorito de tus películas, no es caminar como ese cantante que te agrada, no es caminar como ese jugador de fútbol o ese deportista que admiras. No es caminar tal vez como esos presentadores de televisión que a veces ves. Y mira, ni siquiera es caminar como esa hermana o ese hermano en tu iglesia tan ungido y tan buena persona. Amados, es cierto que debemos imitar a esos hermanos cuyas vidas son como una carta abierta a la comunidad. Pero el cristiano verdadero sabe que tiene un modelo. Repito, el cristiano y la cristiana verdaderos saben que tenemos un modelo. Y un modelo sobre cuyas huellas debe poner también las suyas. ¿Y cómo se llama? Se llama Jesús. Así se llama. ¿Saben? Tal vez alguien dirá, pero pastor, Jesús caminó sobre el mar. Miren, no se trata de caminar sobre el mar como Él anduvo, sino de caminar en la tierra como Él lo hizo. De eso se trata. Él no te está pidiendo que vayas a caminar sobre las aguas de un río, de un mar, de un océano, sino que camines como Él caminó en la tierra. El asunto es que si eres un creyente verdadero, vas a imitar al Señor Jesús, vas a procurar imitarle a Él. ¿Le parece a usted una meta imposible? La clave está en que nos preguntemos la mayor cantidad de veces posible durante el día, en tu trabajo, en la escuela, donde sea, ¿haría esto Jesús? ¿Diría esto Jesús? ¿Cómo nos iría cada día? ¿Cómo sería nuestra vida si en todas las áreas, en el matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en la relación con los vecinos, en la relación con nuestros compañeros de trabajo, en el desarrollo del negocio, lo que sea que tú hagas, te preguntaras, ¿haría esto Jesús? ¿Diría esto Jesús? ¿Comentaría esto Jesús? ¿Opinaría esto Jesús? ¿Te imaginas? ¿Te atreves a imaginarte un momento tu vida así? Tendría que ser obviamente algo que lo traeríamos como una disciplina a nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el secreto? Puede preguntar alguien. Bueno, el secreto es permanecer en Él. Diga conmigo, permanecer en Él. Ahora, ¿y cómo permanecemos en Él? Si la Escritura nos está demandando eso. Bueno, guardando sus mandamientos. Esa es la manera en que puedo permanecer en Jesús, guardando sus mandamientos. Jesús dijo que cuando esto lo hacemos, los resultados serán notorios. Note usted que Él reúne a sus discípulos en ese proceso de 3 años y medio que discipuló a estos hombres que hoy los conocemos como apóstoles. Y quisiera que usted abra el Evangelio, ahora sí, de Juan. El Evangelio de Juan, abra su Biblia en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Hay 2 versos que me gustaría que usted los marque, el verso 5 y el verso 10. Capítulo 15, según San Juan, versículo 5 y versículo 10. Está hablando Jesús. Les está enseñando a cómo deberán ellos de caminar en el futuro, a pesar de todas las cosas que les esperan, a pesar de que algún día todos ellos tendrán que morir por la causa del Evangelio. Y Jesús les dice en el versículo 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Note usted que está hablando aquí de una planta, de un fruto muy conocido. Los que permanecen en mí, note usted el condicionante, los que permanecen en mí y yo en ellos,
producirán mucho fruto. Note usted, mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer ¿cuántas cosas? Nada. Separados de mí, nada. Absolutamente. ¿De qué se atrevería a acusar a alguien a Jesús al escucharle hablar así? Oh, ¿cuánta vanidad será? ¿De qué podría el mundo acusar a Jesús cuando dice no pueden hacer nada si estamos separados de Él? Pero miren ustedes el verso 10, márquenlo también, por favor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que cuando permanezco en Cristo, estoy permaneciendo en el amor del Padre, en el amor de Dios. Es decir, Dios se agrada de que tú y yo caminemos y perseveremos en Cristo. De eso se trata, y esa es una evidencia muy importante de la salvación que dices tener, de perseverar, a pesar de las circunstancias, a pesar de que alguien te haya ofendido, a pesar de las cosas no te están yendo bien en el trabajo, hay situaciones familiares, a pesar de que la salud de repente no sea la mejor. Sin embargo, mientras perseveras, mientras permaneces, eso es una evidencia de que un día le entregaste tu vida a Cristo, de que hay una salvación genuina en ti. Porque estamos hablando de las evidencias. ¿De qué manera evidente ese familiar que aún no conoce a Cristo? ¿O de qué manera evidente ese compañero o compañera de trabajo o tu vecina, quien sea, va a corroborar que tú eres una mujer o un hombre creyente sin tener que venir a tu iglesia a preguntar por ti, sin tener que hacer search en Google? El hecho de verte, el hecho de ver cómo te expresas, el hecho de que de repente sabe que estás pasando por alguna situación. Porque tampoco se trata de que tengamos una vida de hipócritas en donde le digamos a la gente que no pasa nada, que todo está súper bien. Claro que también, al igual que ellos, tenemos situaciones difíciles. El asunto es que tenemos una esperanza y enfrentamos esas situaciones porque estamos en Cristo, porque permanecemos en Él, porque queremos caminar como Él caminaba, porque imitamos a Cristo. Ese es el asunto. Porque hoy imitadores hay por todas partes, todo el mundo quiere imitar a alguien, pero amados míos, nosotros solamente sabemos que debemos de imitar a Jesús. Más allá de las grandes cosas que otros seres humanos puedan hacer o que tú conozcas, tú solamente imitas a Jesús. De eso se trata. Y mira, no te preocupes si te empiezan a criticar de que eres una religiosa, un religioso. Mira, lo que a ti te importa es tu relación con Dios. Tú imita a Jesús, porque verdaderamente eso va a ser una evidencia para que otros vengan a Cristo. En segundo lugar, una evidencia convincente de la salvación es que amamos a otros. Aquí la cosa se puso linda. Esa es otra evidencia. No solamente de que camino o imito a Jesús, sino que amo también a aquellos que me rodean. Y amar a los que me ayudan, qué fácil. Amar a los que están dispuestos a prestarme en un momento de necesidad financiera, wow, eso es fácil. Amar a aquella persona que me ayuda a levantarme en el camino, aquel que me vio con algún problema y se acercó, es fácil amar a todas esas personas.
Pero vemos que la demanda que vamos a ver nosotros, la demanda bíblica es amar a todos, amar incluso a aquellas personas que no te caen tan bien. Pero aquí vemos que el Señor Jesús se va a enfocar en el amor nuestro, en primer grado. Si volvemos otra vez a la primera carta de Juan, capítulo 2, pero ahora versículos 9 y 10. La primera carta, capítulo 2, versos 9 y 10. Miren ustedes, mientras usted lo lee, algunos de ustedes lo verán en las pantallas allí en inglés, Juan nos presenta esta otra señal como una de las más importantes al hacer ¿qué? Al examinarnos para ver si estamos en la verdad de fe. Porque de eso se trata, la Escritura nos examina. Eso lo necesitamos nosotros. El mandamiento, sí, el mandamiento de amarnos los unos a los otros es tan serio que Juan pone en su carta un ejemplo que nace desde el libro de Génesis. Noten ustedes, Juan ha tenido que entender esto, ahora él tiene la responsabilidad, el Espíritu Santo está obrando en su vida para que escriba a las iglesias y el Espíritu Santo le está indicando que tiene que hablar de este asunto del amor entre los hermanos. Y es tan serio y tan importante el tema que cita la situación de Caín y de Abel. Alguien dirá, uy, pero se fue muy atrás. Pero para que veamos qué importante es esto. Cuando habla de ese ejemplo, de la situación con Caín. Este Caín que no solo aborreció a su hermano Abel, sino que también decidió quitarle la vida. Constituyéndose esto, entonces, ¿en qué? En el primer crimen que se cometió. Miren ustedes, el primer crimen que encontramos en la Biblia no se trata de una persona que en defensa propia, porque le iban a robar, le disparó a otro y lo mató. No se trata de alguien que estaba allí en su casa y alguien entró a robarle y entonces le quitó la vida al ladrón. No, el primer crimen es el de dos hermanos. ¿Alguna vez se detuvo a pensar en eso? Dos hermanos, hijos del mismo padre, la misma madre, que deberían de amarse. Uno termina quitándole la vida al otro. Así que entonces Juan lo toma eso porque es muy serio. Pero lo que todavía me asombra más, si usted ve el contexto, esto sucede después de un tiempo de adoración. Acababan de adorar a Dios y Caín entra en ese celo, en esa envidia, como usted le quiera llamar, y le quita la vida. Después de un tiempo de haber ido a adorar al Creador. Luego, entonces Juan va a hacerse una pregunta. ¿Y por qué causa le mató? Miren ustedes la respuesta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que tomando el relato mosaico, Juan escribe, primera de Juan capítulo 3, versículo 12, para que veamos que Juan conoce la escritura mosaica, conoce la Torá, conoce lo que nosotros hoy llamamos el Génesis. Y miren ustedes entonces cómo le está hablando a la iglesia, porque no te olvides, le está escribiendo a los creyentes. Es muy importante esto. Amados míos, la evidencia que alguien ama a otro cristiano se traduce en un gran deseo de querer estar con ellos, de ser capaz también de aceptar su manera de adorar, porque Caín no aceptó eso, ¿verdad?
Sientes un gran amor por ellos y les quieres servir siempre a través de obras de amor, sin esperar nada a cambio. De eso se trata. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a tu hermano o a tu hermana sin esperar absolutamente nada a cambio, sin negociar, sin decirle, mira, te voy a ayudar en esto, pero espero que la semana que viene tú me ayudes en esto otro? Tome en cuenta que esa prueba aplica para todos nosotros, para los jóvenes que me escuchan, varones y mujeres solteras y solteros, casados. Siempre debemos de tener en cuenta esto. Si lo que más anhelas en este tiempo es estar con la gente del mundo, si tú eres parte de una congregación, de una iglesia, te llaman cristiano, te llaman cristiana, pero sin embargo estás siempre anhelando y decir, ay, mirando el reloj y anhelando estar con gente y prácticas mundanas, aunque puedan estar disfrazados de mucha fiesta, de mucho buen tiempo, entonces ahí hay una señal. Esa sería una evidencia de que algo está pasando en realidad. Tal vez todavía entonces no has convertido verdaderamente tu vida a Cristo. Todavía quieres estar ahí en la iglesia, pero el otro pie todavía en el mundo, porque te jala, te atrae, hay cosas que suceden allí, esas tentaciones. Y te das cuenta que te agrada estar con ellos. Tome en cuenta otra prueba. Si usted dice ser un hijo de Dios y aborrece a su hermano o a su hermana hasta el punto de no hablarle, de ignorarle y hasta menospreciarle, usted no es un creyente entonces. Tal vez es un simpatizante. Usted tiene tal vez el mismo espíritu de Caín nada más. Amados, el asunto de amar a los hermanos es tan serio. Es tan serio como una evidencia que soy cristiano verdadero o no. Que soy cristiano verdadero, que Jesucristo sentenció inclusive en su historia, en su relato, hablando de cabritos y de ovejas, en su discurso sobre la segunda venida, porque le preguntaban sobre cómo sería. Tome nota, si quiere leerlo luego, en Mateo 25, versículo 34 al 40, hay un relato muy importante de Jesús allí. ¿Y qué es lo que Jesús les dice? Especialmente rescato cuando Jesús dice, de cierto os digo, cada vez que cuando tú en tu devocional, cuando estás leyendo la Biblia y ves que Jesús dice, de cierto os digo, cuidado, abre tus ojos bien, vuelve a leer, porque es algo de mucha atención. Quiere decir que Jesús quiere que pongas verdaderamente mucho empeño en entender lo que quiere decirte. De cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Wow. Es decir, el hecho de que agraviaste a tu hermano o a tu hermana, o que de alguna manera le despreciaste, o de alguna manera, no sé, le miraste de reojo, como sea, todo eso se lo estás haciendo a Jesús, dice Jesús. Miren cómo se toma a tal grado, con tanta seriedad, el Señor Jesús esto. A mí lo hiciste. Así termina diciendo esa frase. A mí lo hiciste. Lo que tú le hagas entonces a otro, a mí lo hiciste. Amados, siempre hemos pensado que los presos son homicidas,
los ladrones, los malhechores, pero la verdad es otra. La verdad es otra, diferente a esas cosas que pensamos. Jesús habla de los presos cristianos que están allí por causa del Evangelio. Eso es lo que Él está hablando en ese pasaje. Jesús ha dicho que si yo no tengo amor por mis hermanos más pequeños, soy peor que un inconverso. No tener amor por mis hermanas y mis hermanos, dice la Escritura, nos considera como alguien peor incluso que una persona no convertida. Sigamos adelante y veamos entonces la exhortación de Juan. Juan no se sale del tema porque sabe que la iglesia del Señor necesita eso. Alguien dirá, pero pastor, era la iglesia del primer siglo. Amados, si usted me dice, ha pasado mucho tiempo, note usted la fecha en que estamos, predique otro mensaje, pastor, piense a pesar del tiempo que ha pasado. Aunque alguien diga, esa era una necesidad de aquella iglesia de hace tantos siglos atrás, pensemos si hoy la iglesia del Señor no necesita ser exhortada por la misma palabra, porque el Espíritu Santo que puso en la mente, en el corazón, allí, en la pluma de Juan escribir eso, es el mismo Espíritu Santo que sigue todavía hoy obrando. Todavía está el Espíritu Santo obrando en su iglesia. Entonces, vaya conmigo a la misma carta, primera de Juan, pero el capítulo 3, versículos 14 al 17, retoma el tema Juan y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a ¿qué? ¿De muerte a qué, amados? De muerte a vida. ¿En qué? Noten ustedes, ¿dónde está la evidencia? Porque estamos hablando de las evidencias de que amamos a los hermanos. Esta es una evidencia muy importante de tu fe en el Señor. ¿Amas a los hermanos? ¿O amas solamente a los que te caen bien? ¿Amas a los que siempre han estado en la iglesia? ¿Amas a los que están comenzando a llegar? Ese es el punto. Especialmente en nuestro caso, toda iglesia como nosotros tan multicultural, tenemos que constantemente estar pensando en el mensaje del Evangelio de amarnos los unos a los otros, porque Él nos amó. ¿Usted no se dio cuenta que todavía no terminé de leer el verso? ¿Se dio cuenta? Punto y seguido, el que no ama a su hermano, ¿permanece en qué? Permanece en muerte. Usted dirá, ¿qué le pasa, Juan? ¿Qué le pasa? ¿Por qué nos ataca? ¿Por qué nos trata así? Recuerde que es el Espíritu Santo obrando en el escritor divino. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Note usted, tomando aquello todavía está en la memoria del escritor que está usando Dios la situación de Caín y de Abel. ¿Cuántas veces se habrá preguntado qué pasó? ¿Por qué? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Miren ustedes esto, hermanos. Entonces Juan le dice a los creyentes en el verso 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, dice Juan, hablándonos a usted y a mí, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Alguien dirá, no, pastor, ya usted se brincó la barda, esto es mucho lo que usted está pidiendo, pero es que no es el pastor, estoy leyendo la Escritura.
El verso 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, note usted, cierra contra él su corazón. Porque uno puede ver tu carro, tu casa, pero tu corazón, ¿quién lo ve? Dios mismo. La pregunta que hace Juan. Miren ustedes, amados, es tan importante, no se distraigan, por favor, preste atención a esto. Es tan importante que prestemos atención a las preguntas. Cuando usted está leyendo la Escritura, no obvie las preguntas. Esas preguntas dirigidas por el Espíritu Santo es para que nosotros nos las hagamos también, porque dice Juan: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Juan se pregunta, pero, a ver un momentito, ¿puede estar el amor de Dios obrando en esa persona que no es capaz de amar, que cierra su corazón? Esa es la pregunta. Amados míos, es tan importante que esta evidencia esté siempre en nosotros, pero no como alguien que está actuando, alguien que está fingiendo. No, se trata de todo corazón. Esto es tan importante. Tal vez usted dirá, pero ¿y por qué? Porque nos prepara. ¿Cómo cree usted que vamos a vivir en la presencia de Dios cuando estemos en su presencia? No hay lugar allí para la envidia, amados míos. No hay lugar para el celo, no hay lugar para el reproche, no hay lugar para las malas miradas, no hay lugar para las envidias. Para nada de eso hay lugar. Solamente el amor de Dios en medio nuestro. Déjenme compartirle tal vez la última evidencia de hoy, de esta parte de esta serie. Hay una evidencia muy convincente de la salvación. Es ahora lo contrario a la anterior. Aborrecemos algo. Usted dirá, ¿cómo? Evidencia de que soy cristiano, voy a aborrecer algo, pero se acaba de decir que no debo de aborrecer. Se trata de aborrecer al mundo. Ese es el punto. Aborrecer al mundo de donde salimos, porque hemos salido de ese mundo. Note usted lo que dice Primera de Juan. Estamos justamente, nuestro estudio está profundizando un poquito en Primera de Juan capítulo 2, el versículo 15 que hemos leído ya. Una de las cosas que debemos saber, amados míos, es que Dios no comparte su amor con nadie. Quiero decir que o se le ama exclusivamente o no se le ama. Ese es el asunto. Si tú me dices, bueno, voy a amar a Dios, a ver, voy a ser una mujer, un hombre bien generoso y lo voy a amar 90%. Y el 10% me lo guardo para amar otras cosillas por ahí. ¡No! No funciona, no es así. Nuestro Dios celoso no acepta eso. Es un amor total, incondicional. Pero ¿sabes por qué? Porque Él lo hizo primero, porque Él te amó primero. ¿Hay una evidencia? ¿Será que si el mundo hoy le pregunta a Dios o a los creyentes o a la Escritura si habrá alguna evidencia fuerte del amor de Dios? ¿Qué debería de decir un hombre o una mujer convertidos a Cristo? ¿Cuál es la evidencia incuestionable, irrefutable, de la cual ya hemos hablado tanto? La cruz. La cruz es la evidencia. Amados míos, no se cansen de hablar de la cruz. Sin la cruz, tú y yo no somos nada. ¿Sabías eso? Que sin la cruz tu fe no tiene sentido. Porque fue en la cruz donde Él te salvó, donde Él nos redimió, donde Él pagó con sangre. Entonces, si quitáramos la cruz y alguien dijera, fue una fábula, fue una historia, se terminó, 2000 años después decimos que todo fue una gran mentira, entonces el cristianismo no sirve absolutamente para nada, se vuelve obsoleto. Pero sabemos que no es así.
porque luego vino la resurrección. Y era necesario pasar por ahí. Esa es la evidencia del amor. ¿Qué tal si esta semana en tu cafecito con tu compañero de trabajo hablan de esto, con el vecino? Tal vez en la cena o en el lunch, en algún momento en tu casa, conversar acerca de ¿qué opinas de la evidencia del amor de Dios en la cruz del Calvario? No solamente del sacrificio, no, la evidencia del amor, ese es el asunto. ¿Cuáles son las evidencias que a veces, digamos, un muchacho que comienza a cortejar a una muchacha, digamos que está enamorado de la muchacha, cuáles son las evidencias que la muchacha recibe, ¿sí?, esa chica, de que el muchacho verdaderamente tiene serias pretensiones, que hay un serio compromiso, de que ese muchacho realmente la ama? ¿Cuáles son, mujeres amadas, cuáles son las evidencias de que ese hombre verdaderamente es cierto lo que dice? ¿Serán la cantidad de veces que te lleva a cenar? ¿Serán la cantidad de veces que te lleva al cine? ¿Serán la cantidad de flores que te compra? ¿Será que te promete comprarte un auto del año? ¿Qué serán las evidencias para una muchacha soltera que está siendo pretendida por un muchacho de que verdaderamente ese varón está en serio, en realidad, y que no anda buscando otra cosa? Ese es el asunto. Amados, justamente la evidencia de que el novio, Jesús, ama a la novia, la iglesia, fue que murió por ella. Ahí está la evidencia. El novio muere por la novia. Yo sé que algún novio me está escuchando y me dice: ay, pastor, que mi novia no escuche ese mensaje. ¿Habrá alguno por ahí? Algunos ya estarán apagando. No, mija, cambiemos de otro canal. Pero no es ese el ejemplo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? El novio muere por la novia. Novio, ¿estarías dispuesto a morir por tu novia? A los novios que me escuchan. Amados, se trata entonces de aborrecer al mundo. Observe bien entonces, hablando del texto que mencioné de Primera de Juan 2:15, observe bien ese presente texto. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué sucede? No está en él. Es decir, no puedo anhelar, amar las cosas del mundo y que encima el amor de Dios esté en mí. Como decir, bueno, el día domingo, por la mañana, desde que me levanto, me visto, me disfrazo del amor de Dios y me voy a la iglesia. Y el día lunes, cuando me levanto para ir a mi trabajo, ya entonces me pongo el nuevo disfraz, el que voy a usar durante 5 o 6 días, de amor al mundo, de aceptar todas las propuestas del mundo y de mis amigos. Ahora, el versículo 16 de Primera de Juan capítulo 2 nos da la respuesta. Porque todo lo que hay en el mundo, noten ustedes, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. ¿Y de dónde proviene eso, amados? Proviene del mundo. Ese es el punto. Ahí está la diferencia, o lo que debemos de a veces explicar a nuestros amigos. Tal vez alguien me dirá: mire, pastor, ya usted me confrontó demasiado, pero no soy yo, estoy leyendo la Escritura. Tal vez esto te confronta con tu verdadera identidad cristiana, porque hoy tenemos ese déficit de los cristianos que parece ser no tienen esa identidad cristiana todo el tiempo. ¿No fue Jesús quien dijo: nadie puede servir a 2 señores?
En Mateo 6:24 Él les dice, no se puede servir a dos señores. ¿Cuántas personas que estaban escuchando allí de repente fue ese el momento que dijeron, bueno, hasta aquí? Ese sermón del Señor era para que las personas tomaran decisiones importantes. Ahora, la situación aquí, amados míos, es simple. El presente mundo está comandado por Satanás. Se opone a Dios por su corrupción. Pero el creyente fue llamado a santificación, no a corrupción. El creyente fue llamado a ser santificado, no fue llamado a participar de la inmundicia del mundo. En un mundo que cada día se desangra más. A veces ni ganas dan de ver las supuestas noticias en tantos canales. Gente que hace cosas que ni entendemos. Creo que fue 1 o 2 días atrás, un hombre ebrio, todo porque se le pidió de que ya no siguiera practicando disparos atrás en su yarda, entró a una casa donde había una familia originarios de Honduras y mató como 4 o 5, incluyendo un niño de 8 años también. Y así podría contar todas estas noticias. Y uno dice, el mundo se desangra constantemente. Constantemente la gente se llena más de odio, de rencor. Nuestro enemigo con astucia va convenciendo la mente de unos y de otros. Amados míos, si una persona se ha convertido de verdad, poco a poco, entonces se va transformando y hay un progreso. Y ese progreso se llama santificación. Por eso es que Pablo en Romanos 12 justamente dice, transformaos por medio de la renovación también de vuestro entendimiento. De eso se trata. Algunos de ustedes están en un proceso todavía de discipulado, de aprender a conocer más al Señor Jesús, y por eso es que dentro de pocos días, el día jueves, vamos a comenzar con esta serie de libres en Cristo. El deseo de mi corazón es que tengamos hombres y mujeres en Nueva Esperanza que puedan ser cada día más libres de las acechanzas de nuestro enemigo y del mundo, y gozar de la libertad verdadera que solamente podemos disfrutar en Cristo. Amados míos, el Señor Jesús, en su regeneración, Él fue justificado, pero ahora en el presente va camino justamente a nuestra santificación. De eso se trata. Por eso era necesario que Él nos justificara en la cruz del Calvario, porque si no éramos justificados en la cruz del Calvario, entonces no habría luego regeneración. Son todas doctrinas muy importantes, doctrinas de Cristo, no de la iglesia de fulanito de tal, de Cristo. Hemos sido regenerados, eso es parte de tu doctrina. Hemos sido justificados por Cristo, eso es parte de tu doctrina de Cristo. Es verdad que no es fácil, luchamos todos los días, de eso se trata, luchamos todos los días. Algunas veces parece ser que algunos dan 3 pasos hacia adelante y otras veces 2 pasos hacia atrás, pero poco a poco se va a notar la victoria. Recuerda lo que comenzamos hablando, si permaneces, de eso se trata. Si porque una vez trasvillaste o porque una vez te pasó algo o alguna situación en la iglesia donde sea, alguien te puso mala cara y por eso, porque alguien no te saludó, ya por eso te sales de la iglesia, del camino del Señor. Amados míos, eso no te va a ayudar a permanecer. Recuerda que nuestro enemigo es astuto y eso es lo que está buscando. La manera de confundir a los creyentes para que se salgan.
que el espíritu de Caín pueda abordarlos. Así que una evidencia que una persona está siendo santificada es que cada día aborrece al mundo y su amor por el Padre va en crecimiento. ¿Aborreces al mundo? Porque eso está permitido. Ahora, cuidado, aborrecer al mundo se trata de no aceptar al mundo, de no imitar al mundo. No me malinterprete, no es que aborrecer al mundo es despreciar a tu vecino, insultar a tu compañero de trabajo, no. Es decir, aborrecer, es decir, no aceptar esas cosas. Amar a los individuos, a las personas como Dios los ama, pero no amar su pecado. Amamos al pecador, pero no amamos al pecado que hay en él. De eso se trata. Fíjense en ustedes que el apóstol Santiago, a quien conocemos como un medio hermano de Jesús, porque fue hijo de José y de María, en la única carta que él escribe, también lo conocemos como Jacobo, que fue justamente el líder principal del concilio en Jerusalén. Él escribe y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y yo me pregunto, ¿qué estaba viendo Santiago? El Espíritu Santo está obrando en él. ¿Qué estaba viendo Santiago para escribir así? Cualquiera pues, dice Santiago, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Así que si todavía el mundo me atrae, si todavía quiero ser amigo del mundo, entonces no voy a poder tener una doble amistad. Amigo de Dios y amigo del mundo no se puede. ¿Es usted amigo o enemigo de Dios? De eso se trata. Nunca tenga usted a Dios por enemigo, porque los demás entonces serán su amigo. ¿Sabes? Al hablar de esto, una evidencia convincente de la salvación, ya que este es el tema de nuestra serie, para nuestra serie de evidencias, es que no practicamos el pecado como un estilo de vida. ¿Tenemos la habilidad de pecar? Sí. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? Sí. Pero no es parte de nuestro estilo de vida. Leamos entonces la primera carta de Juan, ya que ahí estamos. Primera de Juan 3, versos 8 y 9 dice: el que practica el pecado, usted lo puede leer en inglés allí, el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. De eso se trata. Si tú has nacido de nuevo, de esto se trata. Este es un texto muy ilustrativo sobre las evidencias de la salvación. Un asunto es tener una caída en el pecado y otra muy distinta es practicarlo como algo natural en la vida. Una cosa es haber sido tentada o haber sido tentado, y otra cosa es practicar lo que se te propuso en la tentación. Amados míos, quien se dice ser cristiano y practica el pecado, dice el Señor, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Quien eso hace sabe que su padre no es Dios, sino Satanás, el diablo, nuestro adversario. Esta persona entonces no ha pasado la experiencia de 2 de Corintios 5:17 que nos sabemos de memoria, porque no tiene un antes y un después en su vida. La evidencia de que tú tienes la salvación de Cristo es que hay un antes y un después. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo. He aquí todas son hechas nuevas. De eso se trata. La persona que no ha dado ese paso no experimenta eso. No hay un antes y un después. Usted que me está escuchando, ¿hay un antes y un después en su vida?
Usted puede en una conversación con su amigo decirle, mira, una cosa era yo, pero otra cosa es lo que soy ahora. Una cosa es lo que yo fui, pero otra cosa es lo que con quien estás tú hablando ahora. O te daría pena decirle a esa persona, mira, yo fui otra persona. Quien está hablando contigo ahora no es aquella persona, gracias a Dios y al amor de Cristo en la cruz del Calvario. De eso se trata. Hoy este mundo que se desangra está ávido, necesitado de escuchar que personas como usted y yo compartamos esto. No es tan complicado. No se trata de leer las 95 tesis de Martín Lutero, no, se trata de compartir el amor de Dios. El cambio, de eso se trata. El creyente no practica el pecado como costumbre porque no es su naturaleza pecar. ¿Se acuerdan que hablamos esto? Porque hay un cambio en la naturaleza. El perro que vuelve a su vómito es porque esa es su naturaleza. Aquella chanchita o cerdo porcino, como usted le llame, que mi abuela la lavaba y quedaba tan perfumada y bonita y volvía al lodo, es porque esa era su naturaleza. Tal vez mi abuela no lo sabría, pero esa era la naturaleza. Pero tu naturaleza ha sido cambiada. La naturaleza de alguien que ha nacido de nuevo ha cambiado. Ahora tienes una nueva naturaleza, pero en Cristo. De eso se trata. De eso se trata. La nueva naturaleza que hoy tenemos por estar caminando con Cristo. Amados míos, fíjense en ustedes que en ese pasaje, para terminar, recuerdo el pasaje en el libro de los Hechos. Y perdón que los llevo de la carta de Juan, pero quería terminar recordando esa carta en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Algunos de ustedes se acordarán el ejemplo del mago, de un hombre llamado Simón, que nos ilustra la diferencia entre un cristiano real y uno que no lo es. Él, entre comillas, se había convertido y se había bautizado por Felipe. Pero después de que quiso comercializar con el poder de Dios, fue reprendido por Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Le dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, le dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El Espíritu Santo de Dios le dirigió a Pedro, le dio en ese momento palabras para decirle, el problema tuyo está en el corazón. Ahí está tu problema, Simón. Tal vez la gente miraría a Simón, wow, qué lindo, el hermano Simón, se acuerda las cosas que hacía, wow, sí, pero... y sin embargo, cuando él quiere negociar, porque él lo que quería era poder, él quería hacer milagros, pero no quería postrarse, no quería depender del Espíritu Santo. Él quería algo así como magia, porque antes él practicaba la magia. Y él ahora estaba confundido, de repente él decía, bueno, voy a seguir practicando magia ahora, pero voy a agrandar mi negocio. Voy también a hacer magia con los cristianos, con los que vengan. Voy a hacer una magia santa. Qué equivocado que estaba Simón. Amados míos, fíjense en ustedes que el mensaje habla desde el Antiguo Testamento. Saben ustedes que así como Juan se levantó en el primer siglo entonces y escribió esa carta tan llena de exhortación para los cristianos, sin embargo, no es el primero que hace eso. Porque un día Dios utiliza a un hombre llamado Jeremías. En unas circunstancias así, en el capítulo 32, versículos 38 y 40, tome nota, escríbalo, por favor, léalo esta noche. Jeremías, capítulo 32, versos 38 al 40.
Ahí lo tienen las pantallas en inglés para los que les gusta, pero en español dice el Señor hablando a través de Jeremías: y me serán por pueblo. Noten ustedes, pueblo. Y yo seré a ellos por Dios. Y les daré, ¿qué cosa dice? Un corazón y un camino. Pareciera como que estamos leyendo una porción del Evangelio, ¿verdad? Pero estamos leyendo a Jeremías. 700 y pico de años antes de Cristo. Y dice, un corazón, un camino. ¿Pero y para qué? Bueno, dice, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Habla de las siguientes generaciones. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? No estoy hablando de miedo, de terror, no, el temor de Dios. De saber que en ese momento en que vas a hacer algo que agrada al mundo, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está esa sensibilidad que te ayuda a no hacer algo que desagrada a Dios. Y eso es una evidencia de que eres una mujer nacida de nuevo. Esa es una evidencia de que eres un hombre nacido de nuevo. Mis amados, allí en las redes sociales, que Dios les bendiga de manera muy especial, y espero con todo mi corazón que puedan meditar en esto, pensar en el amor de Dios por sobre todas las cosas y en el hecho de las evidencias que hay de su amor en tu vida. Los espero el próximo viernes aquí en Nueva Esperanza a las 7 en punto de la noche, hora de California. Dios los bendiga.